Bienvenidos sean ustedes a la séptima sesión de formación respecto al tema de análisis socioeconómico de la región, específicamente del país de Guatemala. Hoy estaremos trabajando en la continuación de las manifestaciones de la problemática del país y nos enfocaremos en los temas de finanzas públicas y los temas de corrupción. Creo que esto, pues, aquí hay bastante tela que cortar y bastantes temas que estar trabajando para tenerlos en cuenta en Guatemala. Pues en el contexto de Guatemala las manifestaciones de las problemáticas socioeconómicas son evidentes en diversos sectores. En las finanzas públicas, pues en los ámbitos más afectados se reflejan de la manera clara los desafíos y las dificultades que enfrenta el país, y las finanzas públicas se refieren al manejo de los ingresos y gastos del Estado, así como la administración de los recursos financieros para el cumplimiento de sus funciones. Aquí creo que entramos en bastantes temas que trabajar. Respecto a la desigualdad de la economía fiscal, Guatemala pues siempre ha enfrentado una profunda desigualdad en la economía fiscal, donde un pequeño porcentaje de la población concentra la mayor parte de la riqueza y los ingresos. Esta disparidad se refleja en la estructura tributaria, donde los impuestos indirectos tienen un peso significativo en comparación con los impuestos directos, lo que afecta la capacidad del Estado de recaudar fondos de manera equitativa y eficiente, lo que ya en algún momento hablamos de lo interesante que podría llegar a ser a nivel económico que los impuestos de comida saludable o nutrientes para alimentación pues estuvieran en otro rubro, ¿verdad? O en alguna otra empresa. Y sería algo que bastante bueno, creo yo, para el sistema económico, no tanto para las empresas, pero sí para el guatemalteco respecto a su salud alimentaria. La baja presión tributaria, por ejemplo, en Guatemala es otro aspecto que preocupa a las finanzas públicas guatemaltecas. A pesar de las necesidades crecientes en las áreas como pues, educación, salud, infraestructura y seguridad, la recaudación de impuestos como porcentaje del PIB, o sea, Producto Interno Bruto, es una de las más bajas de América Latina. Esto limita la capacidad del Estado a poder financiar políticas y programas que promuevan el desarrollo y la equidad social, o sea, sin tomar en cuenta otros factores, ¿verdad? Pero el detalle es que como no hay cultura tributaria, pues no hay una consciente o una muy buena recaudación fiscal. Y eso pues a la larga, ¿con qué dinero se van a construir escuelas si no hay impuestos que pagar, ¿verdad? De nuevo, hay otros factores ahí que pues convergen en el tema, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en detalle en este momento. La corrupción y la opacidad, pues es la falta de la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Estos problemas pues son los más crónicos de Guatemala, y en los casos de malversación de fondos, sobornos, el nepotismo, ¿verdad? Que afectan directamente las finanzas públicas al desviar los recursos que podrían destinarse para la inversión social y el desarrollo económico, pues esto al final socava eh, la confianza de los ciudadanos guatemaltecos en las instituciones estatales, lo cual pues dificulta la implementación de medidas efectivas para la gestión financiera. El déficit de la deuda pública, por ejemplo, el país se enfrenta a desafíos en cuanto al manejo del déficit fiscal y la deuda pública. El déficit del presupuesto limita la capacidad del Estado para financiar sus actividades y recurrir a préstamos, lo que a su vez incrementa la deuda externa e interna, y la falta de manejo adecuado a estas variables pues puede llevar a crisis financieras y comprometer la estabilidad económica a largo plazo dentro del país. Respecto al tema de las ausencias políticas y de desarrollo económico sostenible, pues está la falta de políticas integradas, integrales, perdón, orientadas al desarrollo económico sostenible, y afectan pues las finanzas públicas. Dependen también los sectores y las eh, como la agricultura, la industria manufacturera, los servicios, sin una estrategia clara de diversificación económica y fomento de sectores innovadores, se limitan muchas veces los ingresos fiscales y la capacidad de generar empleo y riqueza de manera equitativa. En conclusión, pues las manifestaciones de la problemática socioeconómica en Guatemala se reflejan de manera contundente en las finanzas públicas, evidenciando así que la necesidad de implementar reformas estructurales que promuevan la mayor equidad, la transparencia y la eficiencia de gestión, los recursos estatales, requieren que sea un compromiso integral por parte de las autoridades, la sociedad civil y el sector privado para impulsar el desarrollo económico
y social y totalmente inclusivo, perdón, y sostenible para el país. Unos ejemplos que tenemos de esto podemos ver que es la desigualdad en la distribución del gasto público. En Guatemala el gasto público a menudo se refleja en desigualdades económicas y sociales. Por ejemplo, en las áreas de salud, en las áreas urbanas, suelen ser consideradas mayores que en las áreas rurales. Esta disparidad o esta falta de equidad, por así decirlo, de igualdad en la asignación de recursos, pues afecta a las comunidades vulnerables que no reciben atención necesaria del Estado, perpetuando así pues la brecha de desigualdad. La evasión fiscal y la corrupción son otros de los elementos que afectan, ¿verdad? Pues en los problemas endémicos en Guatemala, las finanzas públicas se afectan de manera significativa. Un ejemplo concreto, por ejemplo, son las empresas que utilizan prácticas de evasión fiscal para reducir su contribución al fisco. Esto pues privando al Estado de importantes ingresos que podrían destinarse a programas sociales y desarrollo, además como la corrupción en la contratación pública. El manejo de fondos gubernamentales pues ha generado pérdidas millonarias al erario público. Erario, busquen en su diccionario, por favor, palabra para aprender el día de hoy. El déficit fiscal dependencia de la deuda externa. El país pues, ha enfrentado desafíos persistentes en la gestión del déficit fiscal y la deuda pública. Un ejemplo es el aumento del déficit del presupuesto en momentos de crisis económica o desastres naturales. Pues hablemos de la pandemia hace 2 años. Lo que ha llevado pues, a la necesidad de recurrir a préstamos tanto internos como externos para cubrir los gastos del Estado. Esta dependencia de la deuda externa compromete la sostenibilidad financiera a largo plazo y limita la capacidad de inversión en proyectos que impulsen el crecimiento económico y la reducción de pobreza. Dentro de los aspectos que tenemos en Guatemala, pues está el siguiente que será la corrupción, ¿verdad? Este es de los principales problemáticas socioeconómicas del país. Y pues en el contexto guatemalteco, la corrupción se erige como una de las manifestaciones más predominantes y perniciosas en la problemática socioeconómica. Este fenómeno abarca prácticas ilícitas en la esfera pública hasta la captura de instituciones estatales por intereses privados. Tiene efectos devastadores en múltiples aspectos de la vida nacional pues hoy vamos a trabajar estos temas, ¿verdad? La corrupción y la vida institucional, el impacto socioeconómico y social, la desigualdad y exclusión, la desconfianza ciudadana y las repercusiones internacionales respecto al tema. Eh, Esto no es específicamente para Guatemala. Lastimosamente, creo yo que Latinoamérica como tal, sí, Latinoamérica como tal, o Hispanoamérica podríamos decir, pues ha venido de tener gobiernos donde la corrupción ha predominado y ha pasado a ser, en lugar de ser una potencia, pues seguimos hundiéndonos más en la economía a nivel mundial. Si tan solo pues no hubiera corrupción, estaba un poquito más, sería un poquito más fácil la economía del país. Pero ahorita viene la práctica común, ¿verdad? Eh, sí, gobierno corrupto, personajes corruptos, esta persona hizo esto, esta persona hizo lo otro, se robaron X cantidad de dinero y similar. Pero del otro lado de la moneda, pues el que emite el comentario es alguien que se pasa un semáforo rojo, alguien que parquea el carro enfrente de la vía pública, alguien que cobra el estacionamiento de la vía pública con amenazas, alguien que no paga sus impuestos, alguien que sus facturas las pide consumidor final para evitar registrar pagos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no estoy defendiendo la corrupción, para nada, es algo deplorable, pero también hay que entender que el problema más allá de la corrupción, pues es la sociedad como tal y los valores y los principios que se tienen. Cabe, sin ir tan lejos, podemos ver en las colas de los semáforos cómo las personas, a pesar de que todos llevamos una misma fila y llevamos en un orden, a una misma velocidad, uno tras otro, conforme fueron llegando, aparece la persona que es más viva o más inteligente o más pilas, que inteligente la verdad que no tienen nada, sino la más pilas para hacer una maniobra que es rodear por un carril que esté vacío, inhabilitado, una banqueta, una acera, o rodear por un espacio que esté disponible para ser el primero en pasar de nuevo en el semáforo. Alguien me decía alguna vez debatiendo, y de nuevo,
es que más allá de la corrupción es el problema de los valores que nosotros hemos estado enseñando en la universidad, en la escuela, en el colegio diversificado, en la familia. El respeto y la educación como tal. Qué bonito sería, y confío yo, espero yo que esté en lo correcto, que pudiéramos recibir clases de moral y ética en los colegios y en las instituciones académicas para reforzar de algún grado la educación que se debería de tener dentro de la sociedad. El buenos días, buenas tardes, buenas noches, el referirse a las personas por usted cuando no las conozco, esos valores que a la larga pues se han ido perdiendo. Y de nuevo, si alguien está bien formado, con buenos valores, bien cimentados, seguramente no va a ser partícipe de la corrupción. Entonces, en este contexto social, entrando un poquito más al pensamiento antropológico, vemos cómo esto a la larga, pues al final afecta fuertemente, pero de nuevo, es algo que se viene desde casa. El honor, el valor de la palabra, la verdad, el no mentir, son valores que pues como ya no se promueven, como ya no se promulgan, como se hacía en su momento, pues cada vez hay más gente que no le importa ese tipo de cometer algún tipo de falta ante el reglamento o similar. Alguien me hizo una observación en algún momento debatiendo acerca de los vehículos que caminan en medio del carril y se ponen hasta adelante. Y dice alguien, es que para eso son. Ni modo que me quede hasta atrás porque yo puedo moverme. Sí, pero si yo estoy en una cola de un blanco, en la cola de un banco y llevo una cola haciendo una hora haciendo cola, no porque tenga mayor velocidad de camino o tenga la capacidad para esquivar a las personas que están haciendo cola, yo voy a hacerlo. Seguramente pues me va a sacar la policía o me voy a echar de enemigo a toda la gente que está haciendo cola. ¿Me captan la idea de la analogía? No es que se pueda, es que es correcto o no es correcto. Y dijo, es que yo estoy trabajando, no le hago daño a nadie. Sí, yo también, y no por eso me salto las banquetas o me cruzo en rojo. Hablando de cualquier vehículo, no estoy poniendo etiquetas de medio de transporte, de cualquier persona que maneje, no tenga cultura vial como tal, o educación vial como tal. En la corrupción, pues de los temas que estamos manejando el día de hoy, pues será la debilidad institucional. Pues Guatemala siempre ha enfrentado, o mejor dicho, en la mayoría de tiempo ha enfrentado una profunda crisis institucional, donde la corrupción actúa como un factor que socava la credibilidad y la eficacia de las instituciones públicas. La debilidad de los sistemas de control y rendición de cuentas facilita la proliferación de actos corruptos, desde el soborno hasta la malversación de fondos públicos. Este debilitamiento institucional dificulta la implementación de políticas efectivas para abordar otros problemas socioeconómicos del país. Y entonces, aunque venga alguien con una idea diferente, aunque alguien de verdad está actuando bien y haciendo las cosas como se debe, no se le cree. Porque seguramente estamos tan acostumbrados a ver que esto es el pan de día de todos los guatemaltecos que cuando alguien intenta hacer algo diferente hasta se mira raro, ¿verdad? O hasta se da el comentario retrógrada que es como tan baboso porque no aprovechaste si trabajabas en el gobierno. Hubieras jalado algo, te hubieras quedado con algo. De nuevo, un pensamiento que va fuera de un fundamento de educación y de morales y de valores que desde el principio se hubiera dado en la crianza de la persona, donde ni siquiera hubiera habido cabida a tener una idea de querer aprovecharse o ser parte de la corrupción por los valores que tienen las personas o que tendríamos que haber tenido en ese momento. La desigualdad y la exclusión, por ejemplo, la corrupción exacerba y contribuye a la desigualdad y la exclusión social, al favorecer a los grupos privilegiados en detrimento de la mayoría de la población. Los recursos desviados o mal utilizados podrían haberse destinados a programas de desarrollo social, reducción de la pobreza, fortalecimiento de los servicios básicos, y esta situación profundiza las brechas entre ricos y pobres, generando un ciclo de marginalización y falta de oportunidades para amplios sectores de la sociedad. Por ejemplo, el obtener un permiso para construcción, sí, solo se hace con una cierta empresa, donde resulta que esta empresa es parte de otra persona que recibe un beneficio por ser un tipo de situaciones de este tipo. Que no es un secreto, es algo que se escucha pues, bastante común, ¿verdad? En toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, y cómo puede afectar esto fuertemente. La desconfianza ciudadana, por ejemplo, la corrupción mina y la confianza de los ciudadanos ya como tal, en las instituciones democráticas y en el Estado de Derecho. Cuando la población percibe que las élites políticas y económicas
actúan en beneficio propio en lugar de velar por el interés común, se genera un clima de descontrol y desafección hacia el sistema político. Esta falta de confianza obstaculiza la participación ciudadana y la construcción de una sociedad más justa y democrática. Las repercusiones pues, internacionales es que la corrupción en Guatemala pues también tiene repercusiones a nivel internacional, especialmente en los términos de reputación y relaciones diplomáticas. ¿Para qué se va a ayudar a este país si igual todos se lo roban? O estamos ayudando a una persona, no a un país completo. Los escándalos de corrupción pues, han generado tensión negativa por parte de la comunidad internacional, afectando la percepción de Guatemala como un destino confiable para inversión, donde si no se soborna, donde si no se paga, pues no se va a poder tener ese comercio que uno quiere. Además de la cooperación internacional, en las áreas como el desarrollo, la gobernanza pueden disminuir ante la falta de garantías de transparencia y una buena gestión de recursos. Podemos verlo en el año 2023-24, en el cambio de gobierno, pues lo complejo que fue que se iniciara la transición del mismo, o la entrega de la toma del poder, donde ni siquiera el presidente en curso se presentó a hacer la entrega de la banda presidencial, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo desconozco el tema, si alguien tiene alguna información, algún aporte respecto al mismo, pues sí me gustaría leerlo, ¿verdad? Para poder entender un poquito de qué pasó. Según yo era algo de honor y algo obligatorio, pero resulta que sí se puede prescindir de esta gestión como tal. No sé si anteriormente haya pasado algo similar con otros presidentes, pero por lo menos lo que yo he visto y vivido, sí me deja como pensando de qué está pasando. En el resumen, pues la corrupción en Guatemala se manifiesta en múltiples formas y tiene consecuencias profundas en el plano socioeconómico. Abordar este problema de manera efectiva requiere medidas integrales que fortalezcan y promuevan la transparencia y fomento. Tenemos 3 casos de corrupción muy sonados en Guatemala. Estos son supuestos. Y ojo aquí con esto. A veces, a veces uno dice como, mire, pero en las cámaras se vio que la persona se agarró el artículo y se lo llevó. Y aún así la prensa, los instructores, la sociedad, le dice que es el supuesto ladrón. ¿Sí? Esto se debe a un principio que es el de toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahorita les voy a decir qué artículo es. Muy bien. En el artículo 14, esto es en el nivel de la OEA, Organización de Américas, Estados Unidos de América, la apreciación de la utopía de inocencia es una utopía. Ahí está. Dice en el artículo 29 de la Constitución de la República. Dice, toda persona es libre de acceso a tribunales, dependencia, la presunción de inocencia. Aquí está. Es el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, se le conoce como el presunto ante el Estado como tal. Es un principio fundamental establecido por la Constitución Política de Guatemala, en el cual no puede ser vulnerado por ninguna de las partes de un proceso penal, y este principio será desvirtuando, confirmando durante el debido proceso de abogados constitucionales. Entonces, el artículo 14 de la Carta Magna dice lo siguiente: toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Además, refiere que el detenido ofendido del Ministerio Público y los abogados a que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho a conocer personalmente todas las actuaciones, documentos, diligencias penales, sin reserva de lo siguiente. ¿Bajo qué es este principio de inocencia? Es que no podemos catalogar a alguien como corrupto, como ladrón o similar, sino agregar la palabra del supuesto, porque estamos suponiendo que así es, no estamos declarando que así sea. Entonces hay un tecnicismo ilegal para no incurrir en algún problema y que nos metamos a alguna demanda por calumnia o algo similar. En el supuesto caso de la línea, uno de los casos pues fueron más emblemáticos en Guatemala, revelado en 2015, se escandaló. Este escándalo involucró a altos funcionarios del gobierno y entonces al actual presidente Otto Pérez Molina y la presidenta Roxana Valdetti, quienes se supone que lideraban una red de defraudación aduanera a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. La trama consistía en cobrar sobornos a empresas importadoras para reducir o evadir el pago de impuestos aduaneros.
Este caso no solo expuso a la corrupción en altas esferas del poder, sino que también desencadenó movimientos ciudadanos masivos exigiendo la transparencia y la justicia. De nuevo, no conozco el caso como tal, por lo tanto no puedo alegar inocencia o culpabilidad dentro del mismo, porque no tengo en este momento la información competente para el dictamen que se les entregó en este momento, como para poder emitir si fue esto inocencia o culpabilidad. Me entenderán por qué hago esta aclaración. El caso de construcción, por ejemplo, y la corrupción. En el sector de construcción se ha documentado numerosos casos de corrupción que han afectado servicios públicos. Por ejemplo, la construcción del puente de Chayuquil, donde se descubrió un esquema de sobornos y sobreprecios en la adjudicación y ejecución de obras. Estos actos pues, corruptos no solo resultaron en la malversación de fondos públicos, sino en el supuesto de este delito, sino que también impactaban negativamente la calidad y durabilidad de las infraestructuras construidas. El financiamiento electoral ilícito, por ejemplo, es otro caso importante donde salió a la luz en 2016 y se reveló que varios partidos políticos, incluyendo el partido Patriota de Rafael Molina, se supone que recibieron, en el supuesto, perdón, se recibieron financiamiento ilegal de empresas y personas con intereses particulares a cambio de favores políticos y contratos públicos. Este tipo de prácticas mina la legitimidad del sistema político y muestra cómo corrupción permea diferentes aspectos de la vida política y economía del país. Y de nuevo, no es que estemos acusando a nadie o diciéndole a alguien que es un ladrón o un corrupto similar. Todos estos son supuestos. Hasta que un juez no dictamine o una entidad competente determine si son culpables o inocentes, sea pública la sentencia como tal. De nuevo, para los que son de Guatemala, esto no es un secreto, pueden ver cualquier noticia y establecer su propio criterio o su forma de ver las cosas, pero por motivos legales tampoco puedo acusar a nadie en esta transmisión o en este contenido que ustedes están utilizando en este momento. Muy bien, damos por finalizada en este caso la sesión número 7 de nuestro proceso de análisis socioeconómico de la región y nos vemos hasta la próxima sesión en la número 8 para darle más contenido a este tema. Éxitos para todos ustedes. Por favor, de nuevo, los invito a seguir viendo los videos del canal, a ver la descripción de este video y a comentarme aquí qué opinan acerca del tema del día de hoy.